Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas, amigos en general, que cada día nos acompañan para poder estudiar la Palabra de Dios, que es vida para el alma hambriento, es el alimento que necesitamos en este tiempo. Estamos agradecidos a Dios que nos da este tiempo de gracia y nos da también esa oportunidad de poder dedicar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro ser entero, cuerpo, alma, espíritu, para poder pedir al Señor de que Él pueda concedernos su sabiduría, pueda abrir nuestra mente, y necesitamos una mente espiritual para seguir estudiando este estudio de justificación por la fe, el último mensaje precioso de misericordia que el mundo espera y nosotros necesitamos primeramente recibir y aceptar. Estamos en el estudio de esta serie, el número 166 de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Ese es el objetivo de este mensaje que Dios ha provisto para este tiempo final, un tiempo en el cual el ser humano humanamente, carnalmente, no puede vivir, no puede enfrentar la crisis que está encima de nosotros. Vivimos ya en tiempos difíciles y aún no sabemos cómo los acontecimientos se han de desarrollar, pero sí creemos por fe de que Dios va a cumplir su promesa y Dios va a dar lugar a que este mundo llegue a su fin. Por eso nosotros necesitamos estudiar el plan de salvación, qué es lo que Dios ha provisto para los que realmente estamos dispuestos a aceptar el llamado de Dios, que estamos dispuestos a dejar toda la vida terrenal, toda la vida carnal, porque Jesús, cuando estaba en esta tierra, a los discípulos les dijo: la carne es débil. Y como la carne era débil, aquella última noche que estuvieron en el Getsemaní, y Jesús los llevó a fortalecer la vida espiritual, pero los discípulos se durmieron y no pudieron orar. Jesús oró aquella noche para que el Espíritu Santo de su Padre pueda sostenerlo y el Espíritu Santo pueda obrar en él aquella salvación completa para toda la humanidad. Pero como recordamos, podemos decir, esa triste noche para los discípulos, porque ellos estaban en la carne, se confiaron en la carne. Por eso Jesús les dijo: la carne es débil, la carne no pudo perseverar en oración. Como estamos estudiando, a ellos les faltaba el altar del incienso. No tenían el Espíritu Santo morando en sus corazones, porque el Espíritu Santo es el que impulsa la oración. El Espíritu Santo es el que inspira la oración correcta. El Espíritu Santo es el que pone las palabras, el que dicta las palabras. Y el Espíritu Santo es el que fortalece y da lugar a que el pecador arrepentido pueda perseverar en oración, así como Jesús perseveró en oración. Y como la carne es débil, también Pedro y todos los discípulos tuvieron gran temor. Y hemos estudiado ya nosotros de que el ser humano carnal, el ser humano natural, como dice la Escritura, la carne es débil.
Entonces, ¿qué pasó? Los discípulos, como no tenían el Espíritu Santo morando en sus corazones, entonces de temor negaron a su maestro y tuvieron que abandonar a su maestro y huir. Nosotros también nos esperan esos tiempos difíciles, tiempos angustiosos, tiempos de oposición, tiempos donde será difícil reunirse, difícil predicar el Evangelio, difícil visitar a los enfermos, difícil llevar el Evangelio. Pero la promesa, eso será difícil para los que vivimos en la carne o para los que sigamos viviendo en la carne. Pero para los que viven en el Espíritu, han nacido a la vida espiritual, engendrados por el Espíritu Santo, y si nos mantenemos y permanecemos en Cristo, en conexión con Él, entonces el Espíritu de Dios abrirá el camino. Lo que la Iglesia dice no ha podido predicar en tiempos de libertad religiosa, lo tendrá que hacer, dice, en los tiempos más prohibitivos, en los tiempos más difíciles. ¿Pero cómo? Solamente con el poder del Espíritu Santo, viviendo en la vida espiritual, no en la vida carnal. Como hemos dicho, la carne es débil. Por eso Pablo incursionó con ese mensaje de que la carne debe morir, el hombre carnal debe morir. Él dijo, cada día muero, para que Cristo sea formado dentro de mí, para que el hombre espiritual pueda crecer como un niño y crecer en santidad, en justicia, en perfección, hasta producir los frutos del Espíritu Santo, que esos frutos son los que brillarán, esos frutos son los que demostrarán al mundo que nosotros hemos estado con Jesús, que nosotros tenemos la vida, el carácter de Cristo, una vida espiritual como la de Cristo. Necesitamos esa vida que Cristo vivió en este mundo durante 33 años. Esa vida es la que necesitamos, una vida espiritual. Jesús dice, nunca dio lugar a la carne, nunca dio lugar al yo, nunca hizo su voluntad, pero vivió en la carne, pero nunca dio lugar a la carne. Necesitamos esa vida espiritual para que podamos nosotros realmente tener el altar del incienso, para tener una comunicación abierta, para que el sueño terrenal, el sueño espiritual, podemos decir, que es ser absorbido por los afanes de este mundo, ser embriagado, ser adormecido por toda la tecnología, por todas las actividades febriles de este mundo, lo cual, como Pablo dice, la vida carnal, dice, lleva a la destrucción. En el libro de Romanos capítulo 8, ahí en el verso 7 o en el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida eterna y paz. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. ¿Y por qué el ser humano carnal tiene temor y miedo? Porque el ser humano carnal no tiene el amor de Dios. Porque el amor de Dios nace y vive cuando el Espíritu de Dios mora. Porque Romanos capítulo 5, el verso 5, dice que el Espíritu Santo es el que derrama el amor. Y el apóstol Juan, el amado Juan, en primera de Juan capítulo 4, el verso 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Así que el ser humano siempre va a tener temor, siempre va a andar de miedo. El temor a las leyes, el temor a la prohibición, el temor a los poderes de este mundo, el temor a la enfermedad, el temor a los problemas o los fracasos,
temor a todas las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no hay amor. Y solo el amor está donde mora el Espíritu Santo. Y donde mora el Espíritu Santo ya es un hombre espiritual. Ese Espíritu ha engendrado una nueva vida. Esa es la seguridad de la vida del verdadero cristiano. Eso es vivir la vida del santuario, ser un templo santo, ser un santuario consagrado a Dios, con todos los componentes del santuario, que son el cerco del santuario, que es la protección de todos los males de esta vida y del pecado, que es Cristo, la ley de amor. La puerta bien asegurado, que es Cristo. Cristo dice: yo soy la puerta. El altar del sacrificio, donde cada día necesitamos renovar nuestro voto de entrega completa de todo nuestro ser y también con todo lo que tenemos, para que sea consumido la vida carnal y todas las cosas en el altar del sacrificio. Y cada día necesitamos ser lavados, limpiados en la fuente de agua que es Cristo, el Espíritu Santo. Y cada día necesitamos la mesa de los 12 panes, alimentarnos con el alimento espiritual, con la palabra de Dios, las palabras que son espíritu y son vida. No solamente palabras sin vida, sin el espíritu, que son letra muerta. Y cada día necesitamos que el candelabro esté en nosotros, porque nosotros debemos ser candelabros y necesitamos el aceite del Espíritu Santo y necesitamos la luz que es Cristo. Así que seremos, dice, como fuego, y ese fuego, dice, consumirá la vida carnal, hará desaparecer todas las malas costumbres, los malos hábitos, malas inclinaciones, malos deseos. Toda tendencia pecaminosa deberá ser consumido con ese fuego. Y podremos iluminar el mundo con esa luz, no con nuestro conocimiento, porque el hombre carnal es débil y debe morir. Y ahora estamos en el altar del incienso. Ahora sí, el hombre espiritual, el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, tiene pues acceso, comunicación con el santuario celestial, para recibir todo lo que necesitamos en este tiempo, para ser preparados en la escuela de Cristo, con Cristo el Maestro de los Maestros. Si así llegamos a esta experiencia, entonces ya no necesitamos confiar en los maestros humanos, ya no necesitamos confiar en los profetas, como confiaba el pueblo de Israel en los profetas. Porque Moisés les había dicho: después de mí Dios levantará otro profeta, el cual, dice, estará en ustedes y les enseñará. ¿Quién era ese profeta? No era un profeta humano, sino era Cristo, el verdadero profeta. Hoy necesitamos recibir a Cristo, Cristo nuestra justicia. Si tenemos al profeta en nosotros, que es Cristo, al Maestro de los Maestros, que es Cristo, al Espíritu Santo, que es el consejero, el guía, entonces tendremos una preparación completa, física, mental y espiritual, para poder estar en comunión perfecta con el cielo, con el santuario celestial. Eso es lo que representa el altar del incienso. Y todas nuestras oraciones serán perfectas y completas y purificadas con la justicia de Cristo. Ya no serán, dice, esas oraciones tediosas del hombre carnal que ora a Dios. Ya no serán esas oraciones cansadoras, repeticiones vanas, dice, formales. No, sino oraciones que nacen del corazón, inspirado por el Espíritu Santo, que tienen poder. Ese es el estudio que estamos realizando. Ahora vamos a seguir estudiando el altar del incienso, un lugar santo. Un lugar santo donde no debe haber
inmundicia, donde no debe haber suciedad del pecado, no debe haber todo lo que contamina, porque todas las cosas de este mundo contaminan a la mente, al corazón, a la vida del ser humano. Por eso necesitamos ser hombres espirituales. Entonces, como ya lo dijimos, al hacer referencia al altar del holocausto, la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso estaban en posiciones muy elevadas y santas. La palabra latina de la cual deriva el vocablo castellano altar conlleva la idea del lugar santo. Este vocablo da a entender la experiencia de ser elevados hacia Dios, siempre a fin de experimentar la visión de que Dios tiene cada situación que quiere compartir con sus hijos. Esta experiencia nos hace ver los problemas que estamos atravesando desde otra perspectiva, desde arriba. Esta perspectiva que Jesús imparte gracias a la relación que establece al creyente mediante la oración con Él. Así que el altar del incienso, la justicia de Cristo, la oración, son recursos, son medios que Dios ha provisto, que son más importantes, más poderosos. Podemos decir 100,000 veces mejor que la tecnología, mejor que el internet, mejor que el celular, mejor que las pantallas, mejor que los aparatos modernos. Porque los aparatos modernos, la tecnología, la ciencia, Satanás ha hecho crear y fabricar para que el ser humano carnal sea llevado al mundo, deposite su confianza en el mundo, para que su tiempo sea absorbido por el mundo, para que cuando llegue la crisis, cuando llegue el tiempo de angustia, cuando lleguen las situaciones más difíciles de este mundo, el ser humano quede desamparado. Y ninguno de esos adelantos de la ciencia podrá solucionar la vida del ser humano en este mundo. Pero la oración será poderosa. La comunicación con Dios prácticamente en ese tiempo será la verdadera solución. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, del 10 al 14, si ustedes, dice, tienen a Cristo, tienen la comunicación, tienen el altar del incienso, pedid, dice, todo lo que quisierais y os será hecho. Y no solamente, dice, ustedes podrán realizar las obras que Cristo realizó. Jesús dijo mucho más. Jesús vivió en vida espiritual. Jesús vivió en constante comunicación. Todas las noches Jesús dice, iba a comunicarse con su Padre por medio de la oración. Entraba en comunión y allí encontraba el reposo, la paz. Ese es el reposo y la paz que necesitamos. Que las cosas de este mundo no podrán darnos nada comparado con todas las cosas que Dios tiene preparado. Por eso necesitamos elevarnos por encima del mundo. No necesitamos elevarnos a los aparatos modernos. Satanás ha hecho instalar por encima de este mundo, ahí están las antenas, ahí están los aparatos modernos, pero Dios nos quiere desconectar de este mundo para conectarnos con Dios. Por eso en el libro Camino a Cristo, página 92, dice que siendo que la oración no baja a Dios ante nosotros, antes bien, la oración nos eleva al cielo ante Dios. Consideremos que este altar es como una plataforma de lanzamiento que nos proyecta en demanda de las alturas siderales,
de la ennoblecedora experiencia de la relación con Dios. Esta posición nos hace ver más pequeño el diminuto mundo en que vivimos, con que sus vanidades y sufrimientos nos atraen a los seres humanos. El altar del incienso entonces es como una plataforma, con el poder del Espíritu Santo que inspira las oraciones, nos lanza hasta el tercer cielo, hasta el santuario celestial, para que por fe podamos allí recibir la preparación, recibir el carácter de Cristo, recibir la sabiduría de Dios, recibir poder para enfrentar los días tristes de la historia de este mundo, como ha de terminar. Así que ese es el mensaje que estamos estudiando y Dios nos quiere revelar. No solo vemos las dificultades y los problemas desde otra dimensión, vemos también nuestras necesidades espirituales desde la perspectiva que siempre debemos tener en la dependencia con Dios. Al elevarnos al Señor por medio de la oración, Él nos mostrará nuestras reales necesidades, los cuales ignoramos en nuestra naturaleza humana perdida, pecaminosa. Necesitamos la fuerza y la gracia que produce la oración ferviente. Debería usarse diligentemente este medio de gracia para tener fuerza espiritual. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes nos eleva, dice, hasta Él. Nos hace ver más y más nuestras grandes necesidades, y de ahí nuestra obligación a Dios y nuestra dependencia de Él. Sin Dios, sin Cristo no podemos hacer nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Dios ha hecho de la oración ferviente la condición para conceder sus más ricas bendiciones. La oración, dice, abre las ventanas del cielo. La oración es la mano que nos conecta con Dios. La mano, dice, la oración es la llave en las manos de la fe para abrir los almacenes del cielo. En vano el ser humano carnal se afana en las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice, para nacer a la vida espiritual, para ser hombre espiritual, necesitamos morir al yo, morir a la carne, para vivir en el hombre espiritual. Este es un asunto diario. Cada mañana, consagraos, dice, vosotros y vuestra familia. No hagáis cálculos para meses y años, porque estos no son vuestros. Se os entrega a vosotros solamente un solo breve día, y en ese único día trabajad para vosotros mismos y para vuestras familias, como si fuera el último día en una vida espiritual, en un trabajo espiritual. Buscad, dice, solamente el reino de Dios. Las demás cosas déjenlo, dice Jesús en San Mateo 6:33. Entregad vuestros planes a Dios para llevarlos adelante o abandonarlos, según os lo indique su providencia. Así que todo plan que pensamos, que planificamos, debemos entregarlo a Cristo, para que Él pueda evaluarlo. Si es bueno, nos dará el visto bueno y nos dará su gracia, su poder, su Espíritu Santo para emprenderlo. Pero si no es bueno, tendremos que abandonarlo. El Espíritu Santo nos revelará. De esta manera estaréis colocando vuestra vida día tras día con sus planes y propósitos en las manos de Dios, aceptando sus planes en lugar de los vuestros. No importa cuánto interfiera con vuestros arreglos, ni cuánto agradable se haya de abandonar. Humanamente nos puede parecer nuestros planes agradable, bueno, pero para el hombre espiritual, para el Espíritu de Dios no son buenos. Tenemos que abandonarlos, dice. Así la vida cada vez se amoldará
al modelo divino. Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, el verso 7. En señales de los tiempos del 7 de agosto de 1844. Ahora vamos a seguir aprendiendo más del altar del incienso. El altar del incienso, el humo de su fragancia, se elevaba no solo hasta el techo, sino que traspasaba hasta la Santa Chiquina, en donde estaba la presencia visible del Dios Todopoderoso. Esto mismo ocurre cada vez que oramos de todo corazón y en el Espíritu. Llegamos a ser elevados por medio de Jesucristo hasta el tercer cielo. Apocalipsis 8:3. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 609 dice: la oración silenciosa y ferviente del alma se elevará como santo incienso hasta el trono de la gracia y será tan aceptable para Dios como si fuese ofrecida en el santuario. Para todos los que lo vuelvan así, para todos los que lo vuelcan así o oren así, Cristo es una ayuda presente en tiempos de necesidad. Serán fuertes en el día del juicio, en el día de crisis y angustia. Si alabando como Cornelio es un extraordinario favor para cualquiera en esta vida. ¿Y en qué se basaba esta recomendación? En el libro de Hechos, capítulo 10, en el versículo 4. Hechos capítulo 10, el versículo 4, encontramos allí una de las oraciones de los santos, de los justos. Hechos capítulo 10, el verso 4 nos dice así: Él, mirándole fijamente y aterrorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y vive en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Allí está una oración verdadera, inspirado por el Espíritu Santo. Cornelio quería comprender el Evangelio, quería comprender realmente cómo él debía vivir una vida en Cristo. Entonces oró a Dios. Así también hoy en día, si tú, hermano, hermana, joven, señorita, quieres comprender realmente el mensaje de salvación, quieres comprender la justificación por la fe, quieres comprender cómo es el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión, cómo es nacer a vida nueva, ser nueva criatura, como un niño santo, justo, bueno, obediente, para empezar una vida cristiana, con un verdadero fundamento en la piedra angular que es Cristo, para no ser derribado por las tempestades de este mundo que vendrán, para no ser destruido, derrumbado por los poderes de este mundo, para que nuestro carácter pueda permanecer firme en estos tiempos finales.
¿quién nos podría enseñar? Si nosotros no podemos comprender por medio de los mensajeros. Hermanos y hermanas, hay que postrarse de todo corazón. Si estamos dispuestos a dejar este mundo, todas las cosas de este mundo, dejar nuestra vida carnal, nuestra vida humana, nuestra confianza humana, nuestra preparación humana, nuestra suficiencia propia, nuestro orgullo religioso, entonces esa oración llegará al cielo perfumado con la justicia de Cristo. Inmediatamente podremos recibir la voz del Espíritu Santo que nos dirá a dónde debemos ir a escuchar el mensaje, o a quién debemos escuchar, o cómo Dios nos quiere enseñar, o quizás nos llevará al campo. No sabemos, pero Dios nos va a revelar, así como le reveló a Cornelio. Pero si hay mensajeros también, Pedro estaba allí esperando que el Espíritu Santo le lleve a predicar ese Evangelio a las siguientes personas, a los siguientes sinceros, a los siguientes hambrientos en este mundo. Pedro humanamente se resistía a ir a predicar a los gentiles, y Cornelio no era judío, y Pedro no quería predicar a los que no son judíos, pero el Espíritu Santo también le reveló y le mostró una visión, porque Pedro oraba a Dios para saber realmente cómo hablar, cómo predicar, a quién predicar y a quién no predicar. Y el Espíritu Santo le reveló en una visión. Vio a los animales inmundos, a los cuales él no quería predicar. Y Dios le dijo, no llames inmundo, porque Dios tiene poder para santificar a los inmundos. Nosotros también somos personas inmundas, porque vivimos en el mundo, vivimos para el mundo. Nuestro corazón, nuestra mente está lleno de aves inmundas, aves sucias, pensamientos sucios. Está lleno de la educación humana, mundana. Está lleno de conocimientos humanos, mundanos, lo cual no nos permite nacer a vida nueva, no nos permite comprender este Evangelio poderoso. Pero Dios tiene poder y nos puede limpiar y nos puede hacer entender como a Pedro y nos puede utilizar como instrumento en sus manos para llevar este Evangelio a muchos Cornelios que están esperando en este mundo. Así que la oración puede hacer muchas cosas. También podemos recordar la historia de Felipe. Felipe también estaba orando al Señor y quería llevar ese Evangelio de la cruz al mundo. Entonces el Espíritu Santo le reveló y le transportó en un aparato moderno. No tenemos un nombre con el cual poder bautizar a ese aparato moderno. Era mejor que un avión, mejor que un helicóptero, mejor que un cohete, mejor que un carro volador. El Espíritu Santo lo transportó y lo dejó cerca de el etíope, que también estaba orando, deseoso de comprender a quién significaba o qué significaba el cordero que hablaba el profeta Isaías. Y Dios escuchó su oración y le transportó a Felipe. Así que nada puede impedir a una oración sincera. Necesitamos comprender ese Evangelio. Por eso en Maravillosa Gracia de Dios, página 86 dice: ser alabado como lo fue Cornelio es un extraordinario favor para cualquiera en esta vida. ¿Y en qué se basaba esta recomendación? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ni las oraciones ni las limosnas
tienen virtud alguna para recomendar al pecador ante Dios. La gracia de Cristo por medio de su sacrificio expiatorio es lo único que puede renovar el corazón y lograr que nuestro servicio sea aceptable a Dios. Esta gracia había obrado en el corazón de Cornelio. El Espíritu de Cristo había hablado a su alma. Jesús lo había atraído y él se había sometido a esta atracción. Sus oraciones y sus limosnas no eran el resultado de la imposición ni de la extorsión. No eran el precio que estaba tratando de pagar para asegurarse el cielo. Eran el fruto del amor y de la gratitud a Dios. Así que, si el hombre humano, carnal, quiere orar, quiere buscar a Dios en oración para recibir algo, no va a poder. Necesitamos rendirnos a la gracia de Dios, a la obra del Espíritu Santo, entregar nuestra vida, renunciando a todas las conexiones al mundo que nos atan. Solo así el Espíritu Santo puede obrar en el verdadero creyente. Maravillosa gracia de Dios, página 86. Tal oración procede de un corazón sincero, asciende como incienso delante del Señor, y las ofrendas para su causa y los dones para los necesitados y sufrientes son un sacrificio que le agrada. La oración y las limosnas están íntimamente vinculadas. Son la expresión del amor de Dios al prójimo. Constituyen la operación de los dos grandes principios de la ley divina. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tenemos el amor de Dios en el nuevo nacimiento que se da por el Espíritu Santo, entonces podremos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Entonces nuestra mente ya no se utilizará, ya no se sacrificará, ya no se dedicará a las cosas de este mundo. Nuestra fuerza tampoco ya no se dedicará a sacrificarse por las cosas de este mundo, sino por las cosas de Dios. Y amaremos, dice, igual, con la mente, con las fuerzas, con el alma, a nuestro prójimo. San Marcos capítulo 12, el verso 30 y 31. Y esta declaración está registrado en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, 1059. Y está transcrito también en Maravillosa Gracia de Dios, página 86. En otras versiones, página 87. Eso es lo que significa el altar del incienso que estaba en el lugar santo. Estaba en el lugar santo y era también un altar santo. ¿Por qué era santo? Porque el altar del incienso estaba revestido de oro puro, pero internamente era de madera. ¿Qué significa eso? Que Cristo, la madera significa la humanidad de Cristo, y en nosotros es nuestra humanidad. Así como la madera estaba revestido y no se veía, no se mostraba, solamente se mostraba el oro puro. Así nuestra vida carnal, nuestra vida humana, debe ser escondido por la vida de Cristo, por la justicia de Cristo. Nosotros, si somos cristianos verdaderos, espirituales, nuestra vida carnal, nuestra vida humana, nuestra debilidad, ya no debe mostrarse al mundo, sino debe mostrarse el carácter de Cristo, la justicia de Cristo, el amor de Dios. Entonces podremos vivir dedicando nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas para servir a Dios, para servir a nuestro prójimo. Ese es el Evangelio con poder que el mundo necesita y nosotros necesitamos. Entonces,
Parece también muy significativo que el altar haya sido hecho de madera de acacia y revestido con las láminas de oro. Estos materiales se prestan para comparar a la madera con el hombre y el enchape de oro con la justicia en su divinidad que reviste nuestras oraciones con su justicia preciosa y que da a la oración un valor íntimamente valioso. Todo esto nos está llevando a comprender que si nosotros no aceptamos el mensaje de la justificación por la fe, que si no conocemos el mensaje de la justificación por la fe, entonces no podemos tener derecho a que nuestras oraciones sean perfumadas con la justicia de Cristo. La naturaleza divina encarnada en Cristo fue una unción verdadera, completa e indisoluble de las dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona, Jesucristo. Sin embargo, cada naturaleza fue preservada intacta y diferente de la una de la otra. San Mateo 1:20, San Lucas 1:35, Filipenses 2:5 al 8, 1 Timoteo 3:16 y San Juan 4:2. Cristo era un verdadero hombre, pero sin embargo era Dios en la carne. En el libro Iure Instructor del 13 de octubre de 1898. Así que entonces tiene que mantenerse, dice, intacto. No se puede mezclar la madera con el oro. La madera tiene que mantenerse intacto. El oro también tiene que mantenerse intacto. El oro representa, dice, la vida espiritual, la vida de amor. Y la madera es la vida carnal, la vida humana, que solamente es un instrumento, es un medio nada más. No debe tener vida ya, no debe actuar, no debe ocuparse, no debe accionar, debe estar escondido, oculto. Por eso Pablo dice, debe morir. La vida espiritual, el oro afinado en fuego, que es la fe, el amor, eso es lo que debe impulsar la vida espiritual. Deseado de todas las gentes, página 14, dice, su divinidad de Cristo fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Esa es la vida que nosotros necesitamos en este tiempo actual. Entonces Cristo tiene una naturaleza doble al mismo tiempo. La naturaleza humana del Hijo de María se cambió o se combinó con la naturaleza divina del Hijo de Dios. Las dos naturalezas se combinaron misteriosamente en una persona, el hombre Cristo Jesús. La divinidad no fue degradada en humanidad y la divinidad mantuvo su lugar. En otras palabras, la divinidad no se volvió completamente humano. En otras palabras, no se mezcló. Se mantuvo unido, pero separado. Por eso es que Cristo no vivió la vida humana, manifestando las debilidades, las flaquezas, las tendencias, porque el ser humano siempre fracasa, siempre falla, siempre se deja tentar. Estaba en la humanidad, pero vivió la vida divina, la vida espiritual. Esa es la vida que nosotros necesitamos recibir en nuestra humanidad. Seguiremos viviendo en la humanidad hasta el fin del tiempo de gracia, pero no debemos dar lugar a hacer nuestra voluntad, a manifestar las debilidades, las flaquezas, las malas costumbres, los malos hábitos. No deben
mostrarse ya los malos deseos a las cosas de este mundo, las inclinaciones a las cosas de este mundo. Deben desaparecer. La vida espiritual, su tendencia es al cielo. Sus costumbres son costumbres del cielo. Nuevos hábitos del cielo. Todo eso necesitamos seguir estudiando. Entonces, el tener presente que Jesús, al nacer en esta tierra, era plenamente divino y humano, es un pensamiento por demás elevador, como mencionamos anteriormente. Este aspecto es una garantía que al unir nuestra vida con Él, participamos por su gracia de su misma naturaleza divina. Así llegaremos a ser cada día más y más semejantes a Cristo. En nuestro día a día, el hermano mayor de nuestra familia humana está junto al trono eterno de Dios. Mira a toda alma que vuelve su rostro ante Él como Salvador. Sabe la experiencia lo que es la flaqueza humana, lo que son nuestras necesidades, porque Él vivió en carne humana. Hebreos 4:15. Está velando sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. ¿Estás tentado? Te librará. ¿Eres débil? Te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Te iluminará. ¿Estás herido? Si caes en pecado, te curará. Salmo 147, 4-3. Como el hombre caído podía vencer a Satanás con su fuerza humana, Cristo vino de los atrios reales del cielo para ayudarlo con su fuerza combinada, divina y humana. Cristo sabía que Adán en el Edén, en sus circunstancias ventajosas, que era justo, santo, podría haber resistido y vencido las tentaciones de Satanás, pero cayó. Así también sabía que fuera del Edén, separado de la luz del amor de Dios, para el hombre por su propia fuerza era imposible resistir las tentaciones de Satanás. A fin de proporcionar esta esperanza al hombre, por su propia fuerza, era imposible resistir las tentaciones de Satanás. A fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de la completa ruina, se humilló Cristo a sí mismo al tomar la naturaleza humana, para que con su poder divino combinado con el humano pudiese alcanzar al hombre allí donde estaba. Para todos los hijos caídos hijos de Adán, obtuvo esa fuerza que es imposible que obtengan por sí mismos, para que en su nombre puedan vencer las tentaciones de Satanás. Allí está el plan de salvación. Humanamente, dice, el hombre no puede vencer, ni resistir, ni obedecer, ni mantenerse firme. Por eso necesitamos la justificación por la fe. Necesitamos la vida de Cristo, unir nuestra humanidad con la divinidad y mantenernos unidos a la divinidad. Entonces, vivir la vida espiritual, vivir la vida divina, vivir la vida de Cristo y no dar lugar a la vida humana que tenemos. Esa es la seguridad de mantenernos sin caer en el pecado, sin pecar. Esa es la seguridad de vivir una vida obediente, una vida santa, una vida justa, una vida perfecta. Y si damos nuevamente lugar a nuestra vida carnal, a esa madera que está ahí, entonces caeremos en pecado. Así como Adán y Eva, al desconfiar de Dios, al desconfiar de que Dios le había dicho que si comes morirás, pero el enemigo que le dijo, no vas a morir, al creer en el enemigo
y al ya no creer en Dios, cayó en pecado. Nosotros tenemos que mantenernos con una fe verdadera. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. El justo ya no confía en su humanidad, en la carne. Pero si confiamos en la carne y si hacemos caso a nuestra costumbre, a nuestro hábito, a nuestra inclinación, seguramente caeremos. Tendremos que aprender la lección, dice, camina a Cristo. Tendremos que cada vez reconocer que hemos pecado, nos hemos confiado, o hemos confiado en personas, o hemos confiado en el mundo, y entregarnos a Dios completamente nuevamente. Dios nos puede levantar, Él tiene la medicina. Y renunciar nuevamente al mundo, a nuestro yo, y proseguir la vida cristiana. Ese es el Evangelio que estamos estudiando a la luz del santuario. Y ahora preguntémonos, ¿cómo eran los cuernos del altar? Los cuernos, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué podemos aprender de los cuernos del altar? Allí tenemos la nueva luz, el nuevo mensaje que Cristo nos quiere enseñar. ¿Qué representa eso en este tiempo? ¿Dónde está ubicado? Daniel capítulo 8, el verso 22 nos dice así. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en lugar, significa que 4 reinos se levantará en esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y el fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahí está el mensaje que necesitamos estudiar. Los cuernos del altar. La profecía nos habló en Daniel del cuerno pequeño. Pero cuando el cuerno pequeño dice sea quebrado, se levantarán, dice 4. 4 cuernos, 4 reinos, dice. ¿Qué significa eso? Necesitamos estudiar, pedir a Dios sabiduría. Los cuernos eran parte del mismo altar, es decir, no serán añadidos la cubierta del altar, sino que todo sería una sola pieza, puesto que los cuernos simbolizaban poder. En el altar del incienso representan el poder de la oración, que en Génesis capítulo 32, 24 al 30 nos habla, que Jacob elevó sus oraciones, sus deseos, su necesidad, su petición a Dios de todo corazón. Jacob había quedado en la orilla del norte del río Jaboc para poder estar solo a fin de buscar a Dios en oración, porque la oración de fe tiene poder, así como los 4 cuernos del altar. En ese momento, su acostumbrada astucia no tenía valor alguno ya de su humanidad. Se aferraba a Dios, quien podría ser de ayuda para mitigar la ira de su hermano Esaú y salvar a su familia y a él mismo y a todos los que con él estaban, y a todas sus pertenencias también, a todas sus ganancias. En la parábola de la viuda, el juez injusto se hace resaltar, el resultado hace resaltar la oración perseverante. Esa viuda que fue a pedir al juez injusto todos los días insistió. El pedido de una viuda con todo corazón tuvo poder.
Cristo había estado hablando del periodo que había de preceder inmediatamente a su segunda venida y de los peligros por los cuales deberían pasar sus discípulos. Con referencia especial, ese tiempo relató la parábola de que es necesario orar sin desmayar, así como la viuda fue a pedir justicia al juez injusto. Así la oración de los sinceros, de los que son inspirados por el Espíritu Santo de todo corazón, tendrán respuesta y se recibirá poder. Ese es el Evangelio que nos presenta las buenas noticias que podemos aprender del altar del incienso. Necesitamos aprender del cuerno pequeño que es quebrado. ¿Quién es el cuerno pequeño? El cuerno pequeño está en nuestro corazón. El cuerno pequeño, ese es el orgullo, el que se exalta, el que se siente en la casa de Dios. El cuerno pequeño es el orgullo, en la exaltación de los líderes, de los dirigentes, de los poderosos. El cuerno pequeño es el poder que maneja la religión de este mundo, el papado. Vamos a estudiar para el próximo estudio y vamos a estudiar cómo son esos 4 cuernos que salen cuando es quebrado el cuerno pequeño. Y esos 4 reinos tienen poder y que Dios permite esas cosas. Eso debe tener cumplimiento en nuestra vida. Vamos a estudiar para el día de mañana, hermanos, estudien. Mañana hablaremos un poco acerca del cuerno pequeño y de los 4 cuernos. Que Dios bendiga su palabra y podamos nosotros llegar a tener ese corazón poderoso por medio de la oración. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.